Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Busquemos al Señor en oración. Oh Padre, tu pueblo ha venido esta mañana delante de ti para ofrecerte alabanzas y adoración, porque tú eres el único merecedor de ellas. Toda gloria, todo honor y todo reconocimiento sean para ti por los siglos de los siglos. Y también hemos venido para ser alimentados por tu palabra. Por eso imploramos que tú desciendas poderosamente sobre nosotros, que la unción de tu Espíritu sea sobre el predicador y que tu gracia visite a cada oyente para que podamos decir que no hemos oído simplemente a un hombre, sino que tú has hablado a través de tu siervo. Rogamos, Señor, que aquellos que entre nosotros están y que permanecen en incredulidad, hoy por tu palabra poderosa sean llamados al arrepentimiento. Te imploramos esto en Cristo. Amén. Hemos estado recorriendo el Sermón del Monte y lo que nosotros encontramos allí es una descripción de los ciudadanos del reino de los cielos. La primera parte, muy conocida como las bienaventuranzas, describen el carácter de aquellos que estarán con el Señor para siempre. Y se resume con la palabra bienaventurados. Son bienaventurados porque gozan de la mayor de las bendiciones que una persona puede recibir en esta vida y en la eternidad, y es estar bajo el favor y la bondad de Dios. Y se requiere de aquellos que han de estar en el reino de los cielos, que sean pobres en espíritu, que lamenten su pecado, mansos, humildes y de corazón limpio. Pero el Sermón del Monte continúa y nos presenta a nosotros, los creyentes o los ciudadanos del reino de los cielos, en nuestra relación con el mundo en el que vivimos. Y allí se dice que somos sal y luz. Así se describe al pueblo de Dios, a los creyentes, como sal y como luz en medio del mundo. Y ahora en esta sección que hemos leído, el Señor presenta cuál es la relación de esos creyentes con la ley de Dios. Y Él empieza diciendo que el Señor Jesucristo no vino para abolir la ley, no vino para quitarla, vino para cumplirla. Y establece el lugar de preeminencia de la ley de Dios, primeramente diciendo que ninguna letra, ninguna ley, ninguna profecía se quedará sin cumplimiento.
Y segundo, que cualquiera que anule o que tome en poco la ley de Dios no quedará impune, porque Dios ha dado su ley y nos manda a vivir por ella. Ahora surge entonces la pregunta si acaso el Señor está diciendo que debemos cumplir la ley para ganar nuestra salvación. Y sin lugar a dudas que la respuesta a esta pregunta es no, porque nadie puede salvarse a sí mismo por la obediencia de la ley. Somos pecadores. Nadie cumple la ley, nadie puede cumplirla perfectamente, nadie podrá salvarse cumpliendo la ley. Y para ello vino Cristo, para que el cumplimiento perfecto de Él, de la ley de Dios, sea aplicado a la cuenta de aquellos que no pueden salvarse a sí mismos. Una de las cosas que más nos ofende a los seres humanos es oír que no podemos hacer algunas cosas. Si hay algo que nos desafía y que nos molesta, es que nos digan que somos incapaces de hacer algo. Eso genera en nosotros un reto y pareciera como que nos da combustible para intentarlo. Y hay ocasiones en las que eso es bueno porque lleva al hombre a esforzarse y conseguir ciertas metas. Pero cuando la Biblia dice que nadie se puede salvar a sí mismo por el cumplimiento de la ley, nos está diciendo la verdad que golpea nuestro orgullo y que nos debe llevar a humillarnos delante del Señor. Porque ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo por sus propios esfuerzos. Entonces el Señor declara en este versículo: porque os digo, versículo 20, que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay aquí una declaración sorprendente de parte del Señor. Él está diciendo que nadie entrará en el cielo, que nadie entrará en el reino de Dios si su justicia, si su vida de obediencia, si su caminar no es superior al de los escribas y fariseos. Ahora, tal vez para nosotros eso no tenga tanto impacto como lo tuvo para aquellos que oyeron aquel día. Porque cuando hablamos de los escribas y fariseos, estamos hablando de aquellas personas que en muchos sentidos eran las personas más notables de aquella nación. Los escribas eran hombres que se dedicaban exclusivamente a la interpretación y la enseñanza de la ley. Eran grandes autoridades en cuanto a la ley de Dios. Por otra parte, los fariseos eran notables en su vida de piedad y de obediencia, por lo menos externamente. De hecho, la palabra misma fariseo significa separado o apartado. Ellos se habían separado del resto del pueblo para vivir una vida de acuerdo a unos códigos, a unos rituales y a unas ceremonias muy rígidas, de tal modo que su rigurosidad los ponía delante del pueblo como gente que estaba muy por encima de los otros. Por ejemplo, nosotros encontramos en el caso que presenta el Señor Jesucristo del fariseo y el publicano que fueron a orar, y en un momento en su oración el fariseo dice que él ayunaba 2 veces por semana.
Cuando nosotros vamos a la ley de Dios en el Antiguo Testamento, no hay ningún pasaje que demande ayunar 2 veces por semana. No encontramos ningún mandamiento que estableciera esa obligación. Sin embargo, estos hombres habían establecido un código de leyes, de requerimientos y de ordenanzas que hacía sus vidas tan rigurosas, tan estrictas, que realmente el resto del pueblo se veía muy pecador al lado de aquellos hombres. Pero ahora encontramos al Señor Jesucristo diciendo aquí que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor aquí? ¿Acaso Él nos está diciendo que debemos establecer códigos, mandamientos, reglas más rigurosas que las de ellos? O sea que si ellos ayunaban 2 veces a la semana, nosotros debemos ayunar 3 o 4 para ser más rigurosos. O si ellos diezmaban el comino y la menta y el eneldo, entonces ¿qué debemos hacer nosotros para superarles? Pues en esta mañana vamos a considerar en primer lugar cuál era el problema de la justicia de los fariseos. Porque el Señor no está diciendo que nosotros debemos entrar en una competencia con ellos hasta imponer cosas más rigurosas, sino que Él nos está llevando a ver que en la justicia de los fariseos había un gran problema. Y ese problema se resume que había un problema del corazón, que todo era externo, que todo era superficial y que el corazón no estaba involucrado. Así que voy a presentar 3 contrastes que podemos encontrar en la Biblia y en la enseñanza del Señor Jesucristo, que nos muestra a nosotros que hay 2 tipos de justicia de las que aquí se habla. Por un lado, la justicia humana, la justicia establecida por los hombres, y por otro lado, la justicia establecida por Dios, o la justicia a la que nos llama el Señor Jesucristo. La justicia de los hombres y la justicia del Señor Jesucristo. Y digo ahora la justicia de los hombres porque ese problema de la autojustificación no era solo de los escribas y los fariseos. Y yo espero que usted no se pierda en el camino en el día de hoy, sentándose como un espectador que dice, oh, esos escribas y fariseos sí que eran malos e hipócritas. Como si simplemente estuviéramos oyendo la historia de alguien que no tiene nada que ver con nosotros. Pero la realidad es que la vida de autojusticia es la vida de todos los hombres, a menos que Cristo los salve. Porque esta búsqueda de justificarnos a nosotros mismos delante de Dios es el problema de toda la humanidad. Todas las religiones que nosotros podemos conocer en este mundo tienen una búsqueda: presentarse a sí mismos como buenos, ganar la justicia por sus propias manos. Así que consideremos en primer lugar el primer contraste. La justicia de los escribas y fariseos no era del corazón. Es una justicia formalista, externa y superficial. Por otro lado, la justicia que manda el Señor Jesucristo brota del corazón. Y si vamos aquí al mismo capítulo 5, pero en el versículo 8, el Señor Jesucristo, describiendo a aquellos ciudadanos del reino de los cielos, dice en el versículo 8, bienaventurados los del limpio corazón, pues ellos verán a Dios.
El Señor no se limita a decir, bienaventurados los de obras externas limpias. Bienaventurados los que se presentan como limpios delante de los hombres. Él no dice bienaventurados los que saben disimular sus pecados delante de la gente para que nadie los vea. No. El Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón. Porque el verdadero problema de la humanidad es el corazón. Tu problema es tu corazón. Por eso tus palabras hirientes, por eso tu ira, por eso tus mentiras, por eso tus robos, por eso tus adulterios, por eso tus borracheras, por eso tus vicios, porque vienen del corazón. Y ese es uno de los grandes problemas que encontramos en nuestros días, que se ha tratado con los males y los comportamientos humanos como meras enfermedades, como asuntos meramente físicos o como cosas que vienen de afuera. Es que él roba porque la sociedad que lo rodea es así. Es que él hace trampa porque tenemos un gobierno corrupto y la única manera de salir adelante es haciendo trampa. Es que el muchacho es así porque le ha faltado la oportunidad de la educación. Necesitamos escuelas y universidades, se nos dice. Pero el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque es del corazón de donde salen las malas palabras, los adulterios, los robos, las fornicaciones. Es en el corazón donde se levantan los ídolos, es en el corazón donde nosotros pecamos o somos fieles delante de Dios. Y los fariseos se habían dedicado a tratar lo externo. En Lucas 16:15 el Señor dice, vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Dios conoce el corazón. Dios sabe lo que hay verdaderamente en el corazón. Y el Señor pone una espada que traspasa el corazón de aquellos cuando les dice, ustedes se justifican delante de los hombres. Delante de los hombres nosotros nos podemos justificar. Delante de los hombres podemos poner una máscara. Delante de los hombres podemos presentarnos como respetuosos, como serios, como honestos, como amables. Pero a la hora de la verdad tenemos un gran problema. Y es que Dios no solo ve lo que los hombres ven, Dios conoce el corazón. Y si nuestra vida, nuestra obediencia y nuestro caminar es solo externo, entonces aquel no entrará en el reino de los cielos. Si tu canto al Señor es solo de boca y no de corazón, no estás adorando a Dios. Si tus oraciones son de boca y no de corazón, no estás verdaderamente orando al Señor. Si tu vida de pureza, de honestidad o de piedad es solamente para que los hombres o ciertas personas le vean, entonces no estás siendo realmente fiel y honesto delante del Señor. Si tú tienes una conducta que vienes a la iglesia y te comportas y tienes una apariencia de piedad y te vistes correctamente y te presentas de lo más humilde, pero fuera
Aquí no me ve el pastor, aquí no me ven mis padres, aquí no me ven los hermanos de la iglesia. Aquí sí puedo ser quien soy. Entonces tal corazón no es uno que agrada a Dios. Y dice el Señor Jesucristo, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que todas esas leyes y todos esos códigos de vestimenta, de alimentación, de limpieza, todos esos códigos y rituales establecidos eran solamente en lo externo. Y el Señor dice, si vuestra justicia no es una justicia que brota desde el corazón, no entraréis en el reino de los cielos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque limpiáis el exterior de la copa y el plato, pero por dentro están llenos de extorsión e intemperancia. Qué triste que el Señor diga de nosotros, ay de ustedes, porque se presentan bien y con una cara amable y sonriente, pero por dentro están llenos de maldad. Que el Señor nos libre de que nosotros seamos de esos que oyen esas palabras en el día del juicio. Amén. Este pueblo de labios me honra, dijo el Señor en Mateo 15:8, pero su corazón está lejos de mí. La justicia que manda Cristo es una justicia que brota del corazón. Es del corazón. En segundo lugar, vemos que la justicia de los escribas y fariseos es inventada por ellos mismos, es establecida por ellos mismos. Dice Lucas 18:9 que el Señor contó la parábola del fariseo y el publicano a unos que eran justos a sus propios ojos. Y es que en verdad es relativamente fácil convertirnos en justos según nuestra propia medida. Cuando nosotros mismos establecemos la medida, entonces todos podemos salir bien. Porque siempre encontraremos a alguien con quien compararnos, a quien consideremos que ese es peor que nosotros. No, pero fulano está peor que yo, decimos. No, pero fulano es peor. La esposa que le dice al esposo, pero ¿por qué me gritas y por qué me insultas? Y él le dice, bueno, por lo menos no te pego como fulano le pega a fulana. Y eso ya lo pone en una situación mejor, ¿verdad? A nuestros propios ojos. Pero no cuando somos medidos con la regla de la perfección de Cristo. Se habían convertido en su propia medida. Habían determinado la ley de acuerdo a sus gustos o inclinaciones, lo que era bueno o lo que era malo, lo que se debía hacer o lo que no se debía hacer, se había establecido no de acuerdo a la santa ley de Dios, sino según sus propios corazones, sus propias intenciones, según sus propios gustos, según lo que ellos habían considerado como bueno y justo delante de Dios. Por ejemplo, cuando este fariseo ora en esa parábola que el Señor cuenta en Lucas 18, dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Eso es Lucas 18, versículo 10. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia,
no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. ¿Cómo concluye la historia? Os digo que el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado, pero el fariseo no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. El apóstol Juan escribe las siguientes palabras: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este hombre que se presentó delante de Dios a orar, diciendo: Dios, te doy gracias porque soy bueno. Te doy gracias porque soy buena persona. Te doy gracias porque soy un ciudadano que paga sus impuestos. Te doy gracias porque soy un miembro de la iglesia que da sus diezmos. Te doy gracias porque soy un esposo que no le ha sido infiel a su esposa. Te doy gracias porque ayuno. Te doy gracias porque oro. Señor, tú deberías dar gracias de tener un creyente como yo. Eso suena feo, pero es lo que estaba diciendo. Señor, tú deberías estar orgulloso de mí. ¿Y qué dice allí? Que él se fue a su casa perdido. ¿Por qué? Porque Juan nos dice que si alguien dice que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo. Si tú hoy estás aquí sentado creyendo que no tienes pecado y que no necesitas arrepentirte delante de Dios, te estás engañando a ti mismo. Estás engañando tu propio corazón y estás intentando engañar a Dios. Y tal vez a ti te puedes engañar, porque puedes decirle a tu conciencia que lo que tú haces está bien. Puedes llegar a endurecer tanto tu conciencia que tu conciencia te apruebe aún en tu pecado. Aún eso pudiera llegar a pasar, aunque la conciencia no se va a apagar del todo. Pero a Dios no lo podrás engañar. Puedes engañar a los hombres, puedes engañar a tus padres, puedes engañar a los pastores, puedes engañar a los hermanos de la iglesia, puedes engañar a muchos, pero a Dios no lo podrás engañar, porque el Señor dice que Él conoce el corazón. Estos hombres habían establecido para sí mismos la regla de medida. Ellos habían establecido para sí mismos la regla de perfección. ¿Y cuál era la regla? Yo soy mejor que el publicano. El publicano es un estafador, es un mentiroso, es de lo peor de esta clase de personas, es de lo peor de la sociedad. Yo sí soy bueno. Él había establecido esa manera de medir su vida y el Señor dice que por esa causa estaba perdido. Porque nosotros no debemos examinarnos a la luz de los hombres, sino a la luz de Dios y de su santa ley. Por eso debemos ponernos delante de la ley como quien se para delante de un espejo. A veces no nos gusta pararnos delante del espejo porque el espejo no nos dice cosas bonitas. No queremos vernos delante del espejo, especialmente esos que son así grandes de cuerpo entero, porque no nos agrada lo que vemos. Y aunque el espejo nunca refleja perfectamente a una persona, sí nos da la idea suficiente de lo que hay. Ahora, la Biblia dice que la ley es perfecta. Y ella saca a la luz la realidad de cada uno. Amigo, deja de medirte por otros. Deja de examinarte a la luz de otros.
Deja de compararte con tu amigo, con tu familiar, con tu tío, con tu primo, que tiene estos males, que el otro tiene estos vicios y el otro tiene estos defectos. Ve a la ley de Dios y examina tu vida a la ley de Dios, a la luz de la ley de Dios. Y cuando te veas allí, en el espejo perfecto que Dios nos ha dado, entonces verás tu realidad. Pero no caigas en la desesperación cuando veas todo ese mal que refleja el espejo, porque en Cristo hay provisión para que toda esa maldad, toda esa mancha, toda esa corrupción, toda esa culpa y todo ese pecado sea lavado en la sangre del Cordero. Y entonces serás limpio, y entonces serás justo, y entonces serás agradable a los ojos de Dios. Mira tu vida a la luz de la ley. Mira tu vida y examínala en el espejo de la ley. No huyas más de la ley. La ley no es nuestra enemiga. Es una bendición que Dios nos ha dado para conocerle a Él y para saber cómo debemos vivir delante de Él. Lamentablemente estos hombres habían guardado el espejo de la ley y habían establecido su propio espejo, uno que mostraba solo cosas bonitas de sí mismos, y se habían perdido en el camino. Por eso la justicia de los fariseos no debe ser la que nosotros seguimos, sino la justicia que se obtiene solamente en Cristo. Amén. Solamente en Cristo. En tercer lugar, la justicia de los escribas y fariseos buscaba la gloria personal. La gloria personal. Esta justicia es ostentosa y orgullosa. En cambio, la justicia que demanda el Señor Jesucristo es para la gloria de Dios. Mira el capítulo 6 por un momento, el versículo 1. Capítulo 6 de Mateo, versículo 1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Aquí no hay una prohibición universal de hacer algo delante de otros. Es solamente cuando se hace para ser vistos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Versículo 16, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Otra vez, esta no es una prohibición absoluta de orar, de ofrendar o de ayunar de tal modo que otro lo pueda ver. El punto es que aquello que se hace solamente para buscar la gloria del yo es abominable delante del Señor. El Señor lo desprecia. Y hay uno de los grandes peligros en esto, y es que nosotros empecemos a vivir nuestra vida para la vista de los hombres. El Señor nos advierte que tengamos cuidado, porque así viven o así vivían los escribas y fariseos para buscar la gloria personal. Pero eso no es exclusivo de ellos. Así viven todavía hoy los hombres
para buscar la gloria personal. Mira lo que hago, mira lo que doy, mira cuán generoso soy, mira cuánto bien le hago a los hombres. Y en nuestros días de redes sociales, qué fácil es que estemos exhibiendo nuestras justicias, nuestras bondades, nuestra generosidad. Qué fácil es que estemos mostrando todo el tiempo. Aquí le di a fulano, aquí ayudando al necesitado, aquí siendo un buen cristiano, un buen ciudadano. Saliendo de 3 días de ayuno. Aquí, terminando mi tiempo con Dios. Tengamos cuidado de buscar nuestra gloria personal. Porque así era la justicia de aquellos hombres, buscando la gloria del yo. Pero la que manda el Señor, la justicia que manda el Señor, está centrada en Dios. Se hace para la gloria de Dios y se hace como resultado de la obra que Dios ha hecho en el corazón. Se hace para la exaltación del nombre de Dios. Mira el mismo capítulo 5, pero ahora el versículo 16. ¿Qué dice el Señor? Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No se nos dice que entonces no debemos hacer nada. No se nos dice que debemos evitar la vida de piedad o que debemos evitar hacer lo que es bueno. Pero todo esto debe ser hecho para la gloria de Dios. Todo esto debe tener como meta principal que el nombre del Señor sea exaltado, que Él sea conocido entre los hombres, que el Señor sea magnificado a través de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que enseñamos, de lo que predicamos, porque de Él somos y a Él servimos. Es para Dios que hemos sido rescatados. Es para Dios que debemos vivir. Y las buenas obras que tú haces deben ser hechas con un fin: la gloria de Dios. La gloria de Dios. No tu gloria, no la mía, no la nuestra como iglesia. Es la gloria de Dios. Así que hemos visto estos 3 contrastes que el Señor o que la Escritura nos deja ver acerca de la justicia de los escribas y fariseos. Y por eso el Señor dice: os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque Él nos lleva a considerar que toda justicia humana es desagradable delante de Dios. Toda justicia que es inventada por el hombre, toda justicia establecida por los hombres, todo aquello que no agrada a Dios ni le honra, no será una justicia por la cual nosotros somos aceptados delante de Dios. Tal vez los hombres nos alaben, tal vez los hombres nos digan: oh, pero qué bueno tú eres. Y otro nos dé aquí un golpecito y nos diga: ah, pero qué persona, ojalá toda la gente fuera así. Ah, pero si no somos aprobados por el Señor, no entraremos en el reino de los cielos. Así que nuestra preocupación debe ser: ¿agrado yo al Señor? ¿Es mi vida una vida justa a los ojos de Dios? ¿Vivo yo a la luz de los mandamientos porque amo a Dios, amo su ley y deseo honrarle en todo? Y esto es lo segundo que podemos aprender aquí.
que nuestro Señor nos enseña que una vida de sujeción a la ley de Dios es la prueba de que la gracia de Dios ha obrado en nuestros corazones. El Señor nos enseña que una vida justa, vivida en sujeción a la ley de Dios, es la prueba de que hemos recibido la verdadera gracia de Dios. La señal del verdadero cristiano es la fe que se manifiesta en sus obras. Y el Señor dice, si vuestra justicia, si vuestro caminar no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y claro que aquí está incluido el tema de la justificación por la fe, que solo la justicia perfecta por la cual Cristo nos declara justos es la única por la cual nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Pero no se limita a la justificación por la fe, sino que se extiende también a la vida justa que todos los creyentes estamos llamados a vivir. Porque la salvación no termina el día que la persona cree. El día que tú crees, allí no se acaba todo. Empieza el camino del creyente. Y ese camino no se va a ver de otra manera, sino por una vida que obra por la fe. Ahora, esta enseñanza no es exclusiva de este pasaje. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice así: no erréis. Y él no le está escribiendo al mundo, le está escribiendo a la iglesia. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo dice a los efesios que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por esas buenas obras. Vamos un momento a ese pasaje, Efesios 2. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, entendemos la salvación por gracia. No son obras. Mis obras no ganan mi salvación. Yo soy salvo por medio de la fe que Dios me da. Por eso es por gracia y no por obras. Pero el pasaje continúa, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El Señor dice, si vuestra justicia no es superior que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pablo dice que somos salvos por gracia, pero esa gracia va a producir unos frutos a los cuales él llama aquí las buenas obras. Hemos sido creados de nuevo en Cristo. ¿Para qué? No para decir, soy salvo por gracia, yo ya estoy libre del infierno, yo ya no voy a ir al infierno, ahora puedo vivir como yo quiera porque la gracia me cubre y la gracia es todo y es suficiente. Sí, la gracia es todo, es suficiente, pero nos ha sido dada para que caminemos en Cristo en buenas obras, para que vivamos una vida de justicia que agrada a Dios. Y la carta a los hebreos declara
que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y allí no se refiere solamente a que busquemos ser justificados por la fe en Cristo, sino que debemos vivir una vida que agrada a Dios en todas las cosas, en todas las cosas. Y luego encontramos el pasaje de Santiago que para muchos genera una fuente de polémica, pero que es claro, Santiago 2, versículos 17 y 18. Santiago no contradice a Pablo o al resto de la Biblia, al contrario, afirma lo que se nos ha enseñado. Versículo 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Que para ser salvos necesitamos fe más obras? No. Pero Santiago derriba ese argumento que la fe es un asunto abstracto, misterioso, que está allí y que solo basta sentirla en el corazón. No, la fe se hace evidente por las obras. ¿Tú crees? Entonces obrarás. ¿Tú crees? Entonces eso se conocerá por la vida que tú vives. Y el Señor le dijo a sus discípulos aquel día y nos dice a nosotros hoy, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Esta declaración de Cristo debe hacernos temer delante de su rostro. Debe llevarnos a considerar nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es y cómo es que vivimos? Y dice el Señor en Lucas 6:46, que de nada vale que le digamos Señor, Señor, si no hacemos lo que Él manda. Así que la vida de obediencia y de sujeción a la ley de Dios es una clara evidencia que la gracia de Dios ha obrado en la vida de una persona. Por eso Cristo dice, yo no he venido a abolir la ley. Yo no he venido a quitar la ley. Yo no he venido a despreciar la ley. He venido a cumplirla y he venido a ponerla en el lugar que debe tener. La ley es la que desnuda nuestro pecado. La ley es la que nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo. La ley es también ese parámetro por el cual nosotros debemos regir nuestra vida. Por eso nosotros como creyentes estamos íntimamente ligados a la ley. No porque mi obediencia mañana me haga salvo y mi desobediencia mañana me haga condenado, sino porque ella es la revelación del carácter y la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Quieres saber cómo vivir? Entonces acude a la ley de Dios. ¿Quieres saber lo que es agradable a Dios? Entonces acude a la ley, a la palabra, a los mandamientos y a los preceptos de Dios. Tú que te preguntas mucho, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ve a la ley. Ahí está la voluntad de Dios revelada para tu vida. ¿Cómo debes vivir? ¿Cómo debes hablar? ¿Cómo debes comportarte? ¿Qué principios debes aplicar para tomar esta o aquella decisión? Allí está en la santa ley de Dios. En resumen, si nuestra vida no es justa, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo?
que recibir la gracia no significa recibir una licencia para vivir de cualquier manera, sino que recibir la gracia significa que ya no vivimos para nosotros, sino para ser conformados a la voluntad de Dios. Hermanos, hemos sido salvos para vivir en obediencia a la ley de Dios. Y como ya hemos dicho repetidas ocasiones hoy, no como la forma de salvarnos, sino como el resultado de la redención de la cual se nos ha hecho partícipes por la gracia de Dios. Fuimos rescatados del dominio del pecado, del diablo, fuimos rescatados del egoísmo, de la búsqueda de gloria personal y de todo orgullo de autojustificación para vivir en sujeción a aquel que ahora no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Si Cristo es tu Salvador, Él debe ser tu Señor. Si no es quien dirige tu vida, no eres salvo. Si Él no es quien gobierna tu vida, si su ley no es la luz que alumbra tu camino, si su ley no es el espejo en el cual tú te examinas continuamente, si su ley no es la meta que tú tienes de llegar a ser tal como Dios dice en su santa ley, entonces no eres un creyente, no eres salvo. Porque aquellos a los cuales el Señor ha salvado, no solamente los ha librado del infierno, los ha rescatado del poder del pecado, del dominio de Satanás, para vivir en sujeción a Dios. Les ha dado un nuevo corazón, un nuevo pensamiento, un nuevo entendimiento, un corazón que busca siempre agradar a Dios. Así que, hermanos, ocupémonos de que nuestro amor y obediencia a la ley sean el testimonio de nuestra salvación. Y esto no de forma externa, sino del corazón. Ocúpate que tu amor y obediencia a la ley sea una clara señal de que Cristo ha obrado en ti. Por otro lado, hermanos, guardémonos de las enseñanzas desviadas que pretenden abandonar la sujeción a la ley de Dios para vivir una vida liviana y aún hasta libertina. Y todo eso en nombre de Dios y de la gracia. Tengamos mucho cuidado, porque hay mucha enseñanza desviada que pretende ganar nuestro oído, fascinarnos para que abandonemos la sujeción a la ley. La gracia, la gracia, la gracia. Pero si la gracia no produce frutos dignos de arrepentimiento, entonces no ha obrado la gracia. Y tengamos mucho cuidado, porque esta es una enseñanza muy popular en nuestros días. Se ha cortado el evangelio y hemos llegado solo hasta la gracia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Se acabó la Biblia. Romanos termina en el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Cuando nos dice que la mente puesta en las cosas de la carne es enemiga de Dios. Y que si vivimos conforme a la carne moriremos, pero si vivimos conforme al Espíritu. Y cuando nos dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no conformándonos a este mundo, sino renovando nuestra mente. Tengamos mucho cuidado de aquellas enseñanzas que quieren desviar
la mente y el corazón de los creyentes. Porque el Señor no desliga su obra salvífica con una vida de obediencia, de pureza y de sujeción a su santa ley. Tú no te sometes a la ley de Dios para ser salvo, pero te sometes a la ley de Dios porque Él te salvó para que te sometieras a la ley de Dios. Tú no guardas el día del Señor para ser salvo, pero lo guardas porque el Señor te salvó para eso. Porque antes de ser salvo, estabas en rebeldía, caminabas en rebelión y tomabas su día para hacer lo que bien te parecía. Pero ahora el Señor te ha salvado para que tengas en tu corazón el deseo de guardarlo y te da el poder de su Espíritu para someterte a la ley de Dios. Entonces amarás el día del Señor. Entonces verás la bendición del día del Señor. Entonces añorarás cuando el día del Señor no sea uno a la semana, con todas las aflicciones y debilidades que vivimos en esta vida, sino que podamos entrar al reposo eterno con Dios. Pero eso vendrá solamente si la gracia de Dios ha obrado en ti. Y finalmente, amigos que están aquí con nosotros, esta escritura también aplica para ustedes. Si ustedes no se sujetan a la ley de Dios por medio de Cristo, si no pueden ver su pecado y no acuden a Cristo para que Él les salve, no entrarán en el reino de los cielos. Lamento decirle que todos los esfuerzos que usted hace por ser una buena persona son insuficientes. Que todos los esfuerzos que usted viene haciendo para ser un buen ciudadano, un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, ciertamente que traen un beneficio y son buenos porque eso permite que este mundo sea vivible. Pero tal cosa no logrará la entrada al reino de los cielos. Solamente la justicia que se obtiene por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Tú necesitas un corazón nuevo. Tú necesitas que el Señor te dé un nuevo corazón y Él te manda hoy que vengas en arrepentimiento y fe. Confiesa tu pecado. Dile a Dios, yo he tratado de ganar el cielo por mis fuerzas. Confiesa que has estado engañado, Señor. Yo he pensado que voy para el cielo porque soy bueno. Bueno, por lo menos no soy tan malo como otros. Confiesa al Señor esa maldad, ese engaño, y pídele que Él te conceda amarle a Él, amar su ley y ser perdonado en la gracia de Cristo. ¿Y qué nos dice el Señor? Que si tú confiesas tus pecados y te vuelves a Él, alcanzarás misericordia. ¿Qué tienes que hacer? Acudir a Cristo. Pide perdón. Clama a Él, que Él no desprecia al corazón contrito y humillado. Oramos.